a esta clase, que más bien espero que se convierta en una conversación acerca de las condiciones en las que se desarrolla en nuestro tiempo la actividad de producir conocimiento sobre el derecho. Bien, empleo en el título, para comenzar de una vez, empleo en el título una palabra, episteme, que los griegos usaban, como quizá ustedes saben, para designar el verdadero conocimiento, el saber fundamentado, basado en razones, demostrable. Contraponían a la episteme otra categoría de saber, eh, la doxa, que se traduce normalmente como opinión, ¿no? Actualmente, la palabra opinión en castellano significa un parecer personal, subjetivo, que tiene tanto valor de verdad como le quiere atribuir la persona que la escucha, ¿no? Que escucha la opinión, que tiene conocimiento de la opinión. Pero el término griego no significaba exactamente esto, ¿no? El concepto de doxa alude a un saber, solo que no ha sido demostrado, un saber que, digamos, que carece de fundamentos adecuados, aunque sea verosímil, ¿no? Es un saber, digamos, de un grado inferior a la episteme. Y no es que la doxa sea algo necesariamente falso, sino que con relación a ella no tenemos seguridad, no tenemos certeza de su verdad y por lo tanto no la consideramos epistema. Bien, la cuestión que planteo aquí en esta clase es que las circunstancias actuales de la vida del derecho no permiten trazar una clara línea de demarcación entre la episteme y la doxa. Veamos por qué lo digo, ¿no? Sobre eso trata precisamente esta clase. Voy a introducir la clase eh, subrayando algo que todos sabemos, ¿sí? La actividad teórica que realizan los juristas, que han realizado los juristas sobre el derecho, ha estado aquejada siempre por un malestar sobre su estatus como trabajo intelectual. El jurista, aunque no lo reconozca, tiende a sentirse un poco subestimado y hasta ignorado por quienes se ocupan de las ciencias llamadas duras. Y muchas razones intervienen en esto, ¿no? Tiene sus razones. No es mi intención exponer o describir nuevamente los argumentos de quienes rechazan las pretensiones que tiene el saber jurídico de pasar por ciencia. Se ha escrito mucho sobre ello, ¿no? Lo que quiero es referirme aquí a circunstancias que en la actualidad eh, considero que obstruyen muy seriamente la pretensión del conocimiento jurídico de conformarse o de ser considerado como una ciencia. Algunas de estas circunstancias tienen relación con el cuestionamiento tradicional de la ciencia jurídica, es decir, el cuestionamiento que viene desde hace varios siglos, pero en realidad son circunstancias que dependen de hechos que forman parte de nuestro mundo. Podríamos llamarlas circunstancias nuevas o circunstancias que se dan en la actualidad, aunque tengan conexión con estas razones que se han digamos que se han alegado desde hace mucho tiempo. Miren, antes de hablar de esas circunstancias, voy a entrar directamente en ellas, pero antes eh, permítanme establecer lo siguiente. ¿M? La existencia de la ciencia del derecho depende de que su objeto, el derecho, la realidad jurídica, tenga ciertas características. Esto, digamos, es una parte importante del desarrollo de mi argumento, ¿no? La existencia de la ciencia del derecho depende de que su objeto, el derecho, la realidad jurídica,
tenga ciertas características. No es posible elaborar conocimiento jurídico sino en unas determinadas condiciones de existencia del derecho. No me refiero a condiciones personales, vinculadas con el investigador, con la organización institucional del conocimiento, sino con la existencia propia del derecho. En la actualidad, eh, a mi juicio, son visibles ciertas transformaciones de la realidad del derecho que hacen difícil la continuidad de la ciencia jurídica tal como la hemos conocido. Yo voy a señalar tres de estas circunstancias sin pretender agotar el asunto. Voy a limitarme por razones de tiempo a mencionar con una breve explicación estas tres circunstancias y bueno, comentar brevemente cada una de ellas. Creo que estas circunstancias además están relacionadas entre sí, como luego veremos. Entonces paso a señalar esas tres circunstancias eh, o transformaciones o aspectos del derecho en nuestro tiempo que a mi juicio dificultan, hacen muy difícil, obstruyen la continuidad del conocimiento, la continuidad de la ciencia jurídica tal como la hemos conocido. Primero, comienzo. Primero, la inestabilidad de los sistemas políticos y la constante variación del contenido del derecho. Eh, por favor, está claro que los ordenamientos siempre han estado sujetos a cambio, ¿no? No me refiero a esto. Lo que quiero apuntar ahora es que la concepción del gobierno como ingeniería social, que es una concepción que podríamos decir propia de nuestro tiempo, esa concepción ha convertido en el estado natural de las cosas una continua modificación del orden normativo e institucional, dado que es decir, el del orden normativo e institucional, tiene que expresar objetivos que están constantemente alterándose. No hay duda de que la ciencia jurídica depende en buena medida de la estabilidad del derecho. Si la realidad a la que se refiere la ciencia jurídica cambia permanentemente, es imposible, realmente es imposible que se asiente un conocimiento eh, acerca de ella, es decir, acerca de esa realidad, que pueda ser conservado y transmitido. Menciono aquí un ejemplo, y perdonen, sobre Venezuela, sobre el derecho venezolano. Es un ejemplo algo extremo, pero creo que es útil para ilustrar el punto. ¿Sí? En Venezuela, en un tiempo de 10 años, entre el 2008, entre el 2001 y el 2011, eh, estuvieron en vigencia 7 diferentes leyes sobre el sistema bancario. 7 diferentes, es decir, no pequeñas reformas o pequeñas modificaciones de un texto base, sino 7 leyes distintas. Cada una derogaba a la anterior completamente o una parte significativa. Fíjense cómo es posible profundizar en el conocimiento de un objeto que nunca adquiere un contenido estable. Desde luego, el problema se exacerba, llega al límite en la medida que el interés político determina completamente la actividad legislativa y de acuerdo también con el grado de estabilidad institucional dentro de cada ordenamiento. No es raro que las épocas de mayor desarrollo del conocimiento jurídico sean épocas de estabilidad política. Eh, y no es raro, digo, porque justamente para que la ciencia jurídica tenga el necesario reconocimiento social, es preciso que sus conclusiones permitan a los juristas y a los operadores jurídicos cierto grado de predicción de sus decisiones. Pero esto solo es posible si la realidad permanece más o menos estable. Es decir, no puedes predecir nada si no hay aspectos de la realidad que permanecen más o menos fijos, ¿no?
La permanencia de estos aspectos de la realidad es una condición absolutamente necesaria para que puedas predecir, para que puedas elaborar predicciones correctas, predicciones adecuadas sobre lo que se va a decidir en un caso dado, la forma en la que se va a tratar y resolver un asunto determinado. Este es el primer punto al que quiero señalar. Insisto, no es que el cambio en los sistemas sea un rasgo nuevo, absolutamente desconocido en el pasado. No, no es esto lo que digo, sino que creo que hay aspectos, creo que hay unos rasgos especiales en nuestra época que hacen que esos cambios sean como la situación normal, la situación natural del derecho, cambios muy significativos, cambios muy sustanciales, cambios determinados por razones políticas y, como dije antes, sobre todo por la concepción del gobierno como ingenierías. O sea, eso lleva eh, naturalmente a concebir la realidad como totalmente sujeta a estas alteraciones que introduzco en ella por medio de la legislación, por medio de la actividad normativa y regulatoria en general. Ese sería el primer aspecto. El segundo, ¿no? Podemos hablar de la pérdida o la fractura de los acuerdos sociales básicos sobre temas fundamentales, ¿no? Es decir, en pocos años se han evaporado eh, los consensos generales acerca de temas como la definición de hombre y mujer, la cuestión de si la naturaleza tiene derechos, la condición de los animales como personas, entre otros, ¿no? No voy a hacer una lista de todos estos temas muy polémicos. Ahora dudamos sobre muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Nos preguntamos, por ejemplo, si hay que estimular el crecimiento poblacional o tratar de que se reduzca, si conviene que la economía crezca o que se haga más pequeña, si hay que trabajar mucho o trabajar menos, si debemos educar en la moral tradicional o estimular la libertad del individuo. Es notable, es muy notable la forma en que una transformación de estas nociones genera un completo desorden sobre el sentido de instituciones jurídicas fundamentales y sobre su conocimiento. Esta es otra de las razones, la segunda que señalo eh, como una razón que obstruye o impide o dificulta la continuidad de la ciencia jurídica o hace más difícil la elaboración del conocimiento jurídico en nuestro tiempo. Se han roto o se ha perdido, ha desaparecido algo que teníamos antes, que eran ciertos acuerdos sociales sobre un conjunto de asuntos muy básicos, muy fundamentales para la vida de la sociedad y del Estado. Ya no tenemos esos acuerdos y desde luego eso también se manifiesta, se expresa en la vida, en la teoría jurídica. Señalo el tercero. Hay un visible, este tercero incluye varios puntos que voy a tratar en conjunto. Hay un visible deterioro de la confianza de nuestra época en las posibilidades de la razón. Pero fíjense, la razón ha sido siempre un fundamento del derecho y de la ciencia jurídica. Una concepción relativista de la verdad ampliamente extendida en nuestros días tiene consecuencias en el valor que le otorgamos al conocimiento. En el mundo jurídico observamos además cómo la teoría de la argumentación, que en el fondo no es más que la vieja retórica antigua, tiende a sustituir a la ciencia del derecho. ¿Sí? Teoría de argumentación tiende a sustituir a la ciencia del derecho. Es como si hubiésemos sustituido la búsqueda de la verdad por la mera persuasión. El concepto de derecho, sigo con este tercer punto, el concepto de derecho como ordenamiento, como sistema de normas o sistema de normas e instituciones, también se ha modificado en las últimas décadas. Realmente en los últimos, en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va de este. Hoy es común hablar del derecho
como un sistema de normas, principios, valores, fines. Creo que pronto se dirá que no es solo un sistema de normas, principios, valores y fines. Pronto se agregará que es un sistema de normas, principios, valores, fines, deseos y sueños incluso. Ahora bien, dice, un jurista puede desarrollar una actividad con rigor, digamos, su actividad teórica, conceptual, doctrinaria, con rigor, si su propósito es el estudio de un sistema cuyos elementos son determinables con cierto grado de precisión. Las afirmaciones del jurista sobre el contenido del ordenamiento son verificables, son controlables en su verdad en buena medida. Ahora, si su objeto son valores, fines, principios, aspiraciones, ¿cómo es posible estimar el rigor y la exactitud de los juicios que como juristas hacemos sobre tal realidad? Es decir, ¿cómo se hace ciencia, es decir, episteme y no doxa, si el objeto de nuestro pensamiento el objeto que nuestro pensamiento trata de aprender es tan impreciso, tan dependiente de actitudes valorativas y emocionales, tan difícil de fijar? ¿Mm? Bueno, se podrá decir aquí que esto no es un gran problema porque finalmente los tribunales se encargan de precisar, sobre todo los tribunales constitucionales, se encargan de precisar ese sentido de los valores, los fines, las aspiraciones, las metas sociales, etcétera. Pero entonces hay que reconocer que son los tribunales constitucionales los que elaboran el verdadero conocimiento y no los juristas. Esto último que he expuesto es quizá el problema más relevante, el obstáculo más serio. En el Estado de Derecho, en el sentido tradicional, la ciencia jurídica prosperó puesto que el derecho se concebía como un orden conformado por reglas claras y precisas. Eh, el jurista hoy, creo que el jurista hoy ha perdido relevancia social como intérprete del derecho, como intermediario entre el legislador y el juez. Y yo agregaría incluso que esas leyes que hoy son tan comunes, tan frecuentes, repletas de definiciones, reflejan también el esfuerzo del Estado, quizá no consciente, por despojar al jurista incluso de su tarea propiamente conceptual y hermenéutica. Ya, es como si el Estado, al hacer esas leyes repletas de definiciones, como si le estuviera diciendo al jurista, bueno, ni siquiera los necesito para que ustedes definan, me voy a encargar de hacer esto yo mismo para evitar confusiones y problemas y dificultades. Miren, para concluir, esas son las tres razones en las que pensaba al inicio de la conferencia. Quiero concluir diciendo algo sobre los efectos o sobre las consecuencias que se originan de ellas, ¿no? Primero, es decir, de la primera, de esto que señalé como la constante, la permanente modificación del contenido de la realidad jurídica, el riesgo o el efecto es un saber jurídico cada vez menos sólido, un saber más fugaz, un saber más provisional, más efímero, dado que los continuos cambios de la realidad no permiten detenerse mucho tiempo en la reflexión. Esas, esas biografías de juristas que a veces leemos, que se pasaban 10, 15, 20 años estudiando un código para elaborar sus obras de comentarios al código tal o cual, eso creo que ya no lo vamos a ver en esta época. No es posible detenerse mucho tiempo en la reflexión, en el conocimiento, en el análisis, en el examen de los instrumentos normativos porque están sometidos a cambios constantes y no solo en aspectos secundarios,
a veces en aspectos secundarios, pero muy a menudo en aspectos sustanciales, en aspectos esenciales, dependiendo de si la política indica que es preciso, en razón de la técnica de la ingeniería social a la que me refería antes, es necesario profundizar en un aspecto, en una institución, o por el contrario, sustituirla por otra, o cambiarla, o anularla. Todo depende, es como si todo esto dependiera no del jurista, no del conocimiento, no de la ciencia, sino de la autoridad ahora guiada por un tipo de criterio técnico completamente distinto al que guiaba la legislación en el pasado. Un segundo efecto, vinculado con la segunda razón que mencioné, es la elaboración de un saber muy fragmentado ideológicamente. Dada la fractura de los acuerdos sociales básicos, el saber jurídico tenderá a ser menos armónico, lleno de polémica moral y política, incapaz, sobre todo, incapaz de construir conceptos universales, porque es que esa fractura sobre lo fundamental impide precisamente la elaboración conceptual con una pretensión de universalidad. Eh, mucho menos mucho menos puede mantenerse la aspiración a construir un sistema, un verdadero sistema teórico, que era el sueño, que era la aspiración de los juristas de principios del siglo pasado, la construcción de un sistema de conocimiento que en verdad fundamentara la pretensión científica del saber jurídico. Pero en este momento creo que está muy lejos la realización de esa meta. Tercero, el otro efecto es la elaboración de un saber completamente orientado a lo retórico, a la actividad puramente argumentativa, a la persuasión, pero sin mucha claridad acerca de cuáles son sus bases, cuáles son sus axiomas fundamentales, porque su finalidad precisamente es puramente argumentativa. Entonces es como si la base conceptual que siempre constituyó el fundamento del conocimiento jurídico ya no tuviera mayor relevancia, sino el argumento. El argumento, no el argumento científico, el argumento para apoyar una tesis teórica frente a otra, sino el argumento orientado a la práctica, el argumento llevado, el argumento dirigido a la persuasión de la autoridad, del juez o de la administración. Eh, un saber, digamos, completamente ajeno a la pretensión de constituirse como verdad. Es lo que es hoy el saber jurídico en buena medida. Eh, la verdad es para muchos juristas hoy una especie de antiguaya medieval, una especie de objeto de museo que no tiene ninguna relevancia, pero bueno, del que seguimos hablando por nostalgia y por homenaje a los viejos tiempos. El jurista tiende a sustituir la lógica formal que siempre fue la herramienta básica del saber, del conocimiento, no solo en el derecho, sino que lo era en el derecho, porque lo era también en otras disciplinas formales. Ha sustituido la lógica formal por algo que ahora se llama la ponderación entre principios y valores, y que bueno, nadie todavía se ha enterado muy bien en qué consiste ni cómo se hace, pero parece que es posible hacerlo y llegar a ciertas consecuencias en haciéndolo, ¿no? Aunque realmente con respecto a la ponderación, de la ponderación se habla mucho, pero creo que no hay todavía una técnica definida que formalice un método en este terreno. Digamos, algo que se pueda considerar en rigor como un método. Es decir, entendiendo por un método, digamos, una técnica que siguiendo ciertos pasos y a partir de ciertas premisas lleve siempre a los mismos resultados. Eso no lo encontramos, digamos, en la llamada teoría de la ponderación. Ahora bien, ¿no? Para, para concluir y darles la palabra, como era la intención inicial, conversar más que disertar aquí sobre este tema, conversar con ustedes.
Lo cierto es que aún así, es decir, a pesar de lo que he dicho, puede afirmarse que socialmente se elabora conocimiento jurídico. Se entregan tesis, se publican libros, hay numerosas revistas, se organizan congresos nacionales e internacionales, las universidades siguen existiendo, las facultades de derecho y hasta nacen otras. En fin, no es posible negar la existencia de ese conocimiento y puesto que existe, desempeña un rol, cumple una función, digamos que satisface una necesidad social. Esto, esto no se puede negar. Y yo personalmente no tengo una visión apocalíptica sobre el tema, no hablo de la muerte de la ciencia jurídica ni algo así. No es esa la orientación de mis reflexiones. El punto al que me he tratado de referir es si estas condiciones, las condiciones que he descrito muy superficialmente, y que por supuesto no agotan la cuestión, ¿no? Se le pueden agregar muchas otras. El punto es si estas condiciones llevarán a transformar lo que llamamos ciencia jurídica, seguimos llamando ciencia jurídica, en algo sustancialmente distinto. Creo que este es el punto sobre el que vale la pena meditar. Y si ese algo sustancialmente distinto, esa forma sustancialmente distinta que adquirirá la ciencia jurídica, estará más lejos del ideal antiguo de episteme. Ese creo que es el punto a considerar. Bien, eh, dejo hasta aquí mi intervención. Son exactamente las 4:30 y les doy la palabra para conversar. Y apasionante y un tema muy, que está como, es un tema fronterizo, no porque lo escuchemos desde aquí, desde el Táchira, norte de Santander, sino es un tema fronterizo porque limita precisamente con lo que son las distintas disciplinas sociales, ciencias, que adquieren conocimiento, que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con el derecho y que incluso tiene que ver con la teología, porque la crisis que tú estás señalando es una crisis que no solamente atañe al derecho, sino que atañe a toda ciencia normativa en general. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la norma, que tiene que ver con la conducta humana, que tiene que ver con la búsqueda de un bien común, de un acuerdo, ¿verdad? Ya sea por acuerdo, ya sea por convicción, ya sea a través de una disciplina racional y un método específico que nos aborde a una, o que nos alcance una verdad que todos pueden alcanzar si realizan el mismo método, que es esa aspiración científica. Pues así como le pasa al derecho, le pasa a las otras disciplinas. Y como tú lo acabas de decir magistralmente, pues es algo que nos pone incluso a dudar o pone a dudar al común, incluso a nuestros estudiantes de derecho, de si realmente lo que están aprendiendo es una disciplina, es una ciencia o es un arte. Esta discusión no es novedosa, es una discusión que se ha llevado en el derecho desde que se fundó la Universidad de Bolonia, que fue la primera facultad de derecho a nivel mundial, y que hoy, bueno, tiene estas características particulares que tienen que ver precisamente con la fragmentación del conocimiento, la influencia y la fragilidad también de nuestros gobiernos, no solamente el caso venezolano, sino a nivel mundial, que ciertamente ponen en riesgo cualquier logro que desde el punto de vista de rigor metodológico y científico haya alcanzado el derecho en los últimos años y en general en su historia. Pero es una discusión abierta, es una discusión donde no hay buenos y malos, en el sentido de que una persona puede ser un excelente jurista sin necesidad de considerar que el derecho sea una ciencia, sino viéndolo como un arte o viéndolo como una disciplina. Pero ciertamente las consecuencias, como tú lo acabas de decir, son muy distintas desde el punto de vista de lo que puede, sobre las bases sobre las cuales se puede alcanzar el, la estructura o la arquitectura racional que el derecho puede ofrecer a la sociedad para alcanzar el fin de la justicia y la paz, que al final es por eso que el derecho existe, para que haya justicia y haya paz en la sociedad.
Soy de verdad agradecido por tu disertación y esperando más de los otros compañeros que están aquí hoy en el webinar. Buenas tardes, profesor Francisco. Buenas tardes, profesora Ninoska. Escuchando la disertación, eh, me vino la idea a la cabeza en términos de identificar el origen quizás de esta crisis, en que por una parte, quizás la transculturización del pensamiento anglosajón a través de la creación cultural desde los Estados Unidos podría tener un impacto importante en la concepción que se tiene del conocimiento jurídico como arte retórica. Y retórica quizás en ese sentido que los antiguos griegos denominaban sencillamente el arte de persuadir. Porque en el sistema anglosajón, al final de cuentas, no se desarrolló esa visión codificadora propia del derecho continental que llevó a los juristas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX a esta visión constructora de sistemas, sino que por el contrario, al final siempre se ha tomado lo que se dice que es el juez, y de hecho en las facultades de Derecho se estudia el Madison como referencia de el poder de decir el derecho de los tribunales. Entonces, me pregunto si quizás por ese lado sería valioso en las facultades de Derecho enseñar con mayor ahínco esa diferencia, ¿no?, de cultura jurídica y la importancia que tiene eh, nuestra cultura continental de derecho positivo para tratar de salvar un poco esa diferencia. Amén de ya la situación política, pues que tiene otras características, especialmente porque yo siento que en el gran periodo histórico estamos viviendo una ruptura importante del liberalismo como doctrina que persigue usar el derecho como instrumento de limitación del poder político, no solo por corrientes de izquierda, sino también por corrientes de derecha y cualquier otra etiqueta que se le pueda poner. Entonces, de alguna forma, esa crisis pareciera responder, en mi opinión, en esas dos circunstancias y quizás si se lograra de alguna forma comprender el origen de esa crisis, podría haber un poco de facilidad en ver cómo se responde a ellas, ya sea en el desarrollo de nuevas técnicas o bien en el rescate de principios y valores en torno al rol del derecho en la sociedad que se han venido perdiendo. Profesor, eh, profesor Delgado, una interrogante que me surge. ¿Qué papel estaría jugando la figura de la adaptabilidad en esto que usted está planteando? Bueno, que se plantea pues como elementos o circunstancias que, como usted señaló, obstruyen la continuidad de considerar a esta ciencia como ciencia jurídica, ¿no? Este estudio jurídico. ¿Qué papel tiene la adaptabilidad? O no sé si estoy errada en lo que estoy planteando, pero me surge esa inquietud porque pienso también que ese aspecto debería estar presente porque también la adaptabilidad es eso, es como responder a esos desafíos, a esas nuevas cuestiones que aparezcan.
¿Es así o estoy equivocado? Bueno, realmente no, parece haber llegado a un punto la cuestión en la que ya no se trata simplemente de adecuarse o de introducir un cambio, una pequeña modificación en una teoría, en un esquema, en una metodología, sino algo que va más allá, que tiene que ver con el objeto de lo que entendemos como ciencia jurídica, es decir, la realidad a la que se refiere eh, el conocimiento jurídico. No, estamos muy confundidos sobre eso, es decir, estamos muy confundidos sobre qué es el derecho, cuál es el concepto de derecho. No en todas las épocas hemos estado tan confundidos. Yo siento que esta es una confusión, un momento especial eh, en que, bueno, quizá aclaramos el asunto y comenzamos un tiempo de mayor estabilidad teórica, metodológica, filosófica, pero en las actuales circunstancias, eh, y no lo digo como si se tratara de una deficiencia en la formación de los profesores o una mala organización de las universidades, de los planes de estudio. Simplemente creo que la época lleva a una poca claridad, a una falta de claridad sobre lo que es el derecho. Y desde luego, si no tenemos eso claro, no puede haber tampoco un desarrollo metodológico y filosófico eh, coherente sobre lo que hace la ciencia jurídica. Digamos, como dije al principio de mi intervención, la ciencia jurídica depende de que el derecho tenga ciertas características. Y si no las tiene, bueno, el derecho puede seguir existiendo con esas características particulares que posea. Pero si no tiene las que la Claro. ciencia necesita para elaborar conocimiento, bueno, entonces tendremos derecho sin ciencia jurídica o con un tipo de reflexión sobre el derecho que no alcanzará, digamos, la dignidad de lo que desde la antigüedad llamamos ciencia. Entonces, Correcto. el problema central yo creo que es el problema del concepto de derecho, que se ha convertido en algo muy, muy difuso, en algo muy, muy poco preciso, en algo que ya no sabemos, es decir, todas las cosas que parecíamos tener claras antes ya no las tenemos, como la diferencia entre moral y derecho, por ejemplo. Todo eso se acabó, ya no sabemos cuáles son los límites entre moral y derecho. Aunque sigamos explicando ese tema en las escuelas de derecho, la diferencia entre moral y derecho, realmente en la práctica hay una gran confusión en esto. Entonces, si no sabemos ni siquiera eso, cuáles son los límites en el mundo normativo de un orden y del otro, es difícil hablar de ciencia del derecho como una disciplina independiente. Muchas gracias, profesor. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando lo escuchaba, pensaba en nuestro deber acá, que es procurar, promover, incentivar la investigación rigurosa, sólida, no fragmentada ideológicamente y sin sesgos de estos que usted nos comentaba. Entonces, decía, bueno, ¿qué sería para Francisco el tema de tesis, los temas de tesis, las grandes preguntas de la investigación jurídica para, si ya no estamos en la creación del sistema que se tenía previsto, ese sistema de conocimiento jurídico, sino dejar que esto se banalice y que el producto de nuestros doctorados siga manteniendo esa referencia de dogmática, de doctrina, de estudio, de ciencia, que debe inspirar la investigación jurídica. Entonces, si, si yo te planteara como estudiante del doctorado, profe, ¿hacia dónde planteo el tema de, por ejemplo, estos desafíos de la administración telemática ante los derechos del ciudadano, los temas que plantea
todo lo que es una adaptabilidad rigurosa, no banal, de una debida administración, ¿cuál sería entonces allí la pregunta de la investigación, el tema de la investigación? Que no es un tema de ordenamiento jurídico ni concepto de administración telemática o cosa parecida. ¿Cuál sería el fondo de esa pregunta? Bueno, es que no sé si entendí bien, pero aprovecho esa pregunta para referirme a lo siguiente. Dentro de este estado de confusión teórica y metodológica y filosófica que vivimos, algunos piensan que lo que constituyen, digamos, las bases o los principios sólidos, los principios firmes de la realidad jurídica, y es sobre eso, sobre lo que tenemos que concentrarnos, o a eso es a lo que hay que asirse como una especie de salvavidas en la tormenta, son los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales. Ahora, los derechos fundamentales sirvieron un tiempo como efectivamente esos salvavidas conceptuales que nos permitían, digamos, fijar ciertos puntos y, y meditar sobre ellos, ¿no? Pero yo creo que la reflexión, la doctrina de los derechos fundamentales se ha desvirtuado muchísimo y hoy ha perdido en buena medida ese valor de, digamos, de verdad axiomática que tuvo durante mucho tiempo en la vida jurídica, ¿no? Realmente ya no se sabe muy bien, al menos en ciertos puntos, en ciertas materias, en ciertos ámbitos, ya no se sabe muy bien si esto es un derecho fundamental o no, o es un invento, o es algo que estás elaborando, estás creando, estás tratando de formular como una novedad. Pero el concepto de derecho fundamental tradicional implicaba la idea de que esos derechos son realidades, digamos, aspectos inherentes de la naturaleza humana o de la persona humana en un sentido ético, y no algo que se podía, digamos así, crear arbitrariamente a partir de conveniencias o de circunstancias sociales variables. Y creo que este discurso de creación de nuevas generaciones y nuevas generaciones, un discurso del que participan muchos juristas con entusiasmo, esto de la creación de nuevas generaciones de derechos, ha terminado paradójicamente no por fortalecer la doctrina de los derechos fundamentales, sino por debilitarla. Porque finalmente si esos derechos son algo que se puede crear de la nada, que puede variar, que podemos tener unos hoy y mañana tener otros diferentes, que limitan a los que teníamos hoy, si en verdad todo es tan variable en ese universo, entonces, ¿cuál es la importancia central que les atribuimos? Es decir, por qué los consideramos tan fundamentales y al final vienen siendo también expresiones de una voluntad política que se hace mayoritaria en cierto momento y le da valor a, a estas creaciones? Yo en ese ámbito he encontrado, bueno, no voy a mencionar al autor, ni mucho menos, pero hace algunos años tuve conocimiento de un proyecto de tesis doctoral, es decir, no de una idea o de un artículo de investigación por ahí, sino de un proyecto de tesis doctoral sobre el derecho al amor. Entonces, encontrar esto es como, eh, digamos, como si fuera una especie de banalización o de trivialización, aunque no lo es el autor no lo ve así, pero termina todo el discurso de los derechos eh, termina muy banalizado, muy trivializado, y entonces pierde ese carácter de ser como los conceptos fundamentales de la ciencia jurídica, esta que se venía desarrollando desde el siglo pasado. Ha perdido esto. Ya, claro, también se trata de un proceso, no es que ha desaparecido la doctrina de los derechos fundamentales, ni mucho menos, pero se ha trivializado tanto el concepto a fuerza de inflar inflar el contenido de ese conjunto, que, bueno, lo que era importante ya no parece tan importante, ni en el sentido ético, ni en el sentido metodológico. No veo entonces así como unos puntos a los que agarrarse para evitar el naufragio, pero sí me gustaría señalar que, como ya se ha dicho desde hace mucho tiempo
Popper, Kuhn y muchos otros teóricos de la ciencia lo han dicho, la objetividad del conocimiento, el rigor del conocimiento, depende en buena medida de la constitución de comunidades de investigadores en torno, digamos, a un conjunto de temas, de materias, de problemas, que se toman el trabajo de mantener el rigor, de mantener la coherencia, de mantener la exigencia de verdad y de armonía conceptual. Yo creo que todo depende de esto. Digamos, si un área del derecho logra crear una comunidad o mantener una comunidad que ya existe, una comunidad de investigadores, de gente que piensa, que reflexiona con mucho rigor y con mucha seriedad, y de un modo, digamos, muy imparcial, no vinculado políticamente o no ligado simplemente a una ideología determinada. Bueno, allá hay esperanza de que los ideales conceptuales, teóricos, metodológicos de la ciencia jurídica se mantengan, pero tiene que ver con este esfuerzo de creación de una comunidad intelectual. Bueno, me gustaría señalar que creo que la Universidad Católica en el doctorado en Derecho está haciendo un esfuerzo, está tratando de dar origen a una comunidad. Si la mantiene, si en verdad se hace permanente esa comunidad y la gente se toma el trabajo de debatir en serio, y esto no es común en el mundo jurídico, como lo sabemos todos, ¿no? El debate serio, el debate, digamos, descarnado, no es algo común. Pero si lo logramos, bueno, creo que hay posibilidades de que se mantenga esa pretensión de conocimiento riguroso. Muy agradecido con el Departamento de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, su directora, la profesora Ninosca Rodríguez Laverde, y con el doctor Delgado. Quería aprovechar esta ocasión, esta fortuna que tenemos para conversar. Y usted dijo cosas valiosísimas. La primera de ellas que quería hacer referencia es a que, si entendí bien, hacía referencia a la importancia que estaban cobrando los tribunales constitucionales como productores de derecho. Y por supuesto, aquí traigo a la memoria lo que decía este profesor francés, Jacques Chevalier, cuando hablaba del Estado posmoderno, un Estado que intenta hacerse cargo de los caprichos, traduciéndolos en derechos, para que el Estado esté en la necesidad no solamente de reconocerlo, sino legislarlo y poner el aparato estatal en marcha para dar cobertura o tutela judicial o tutela jurídica en general a este tipo de nuevas peticiones que emergen de la sociedad. Por un lado, y por otro, cuando hacía referencia a este elenco de definiciones o conceptos que la legislación en muchos casos trae, que en alguna legislación le puedo dar fe de leyes estadales que tienen no menos de 47 o 50 definiciones, entorpece la propia lectura del instrumento. Y esto, el impacto que tiene en desdibujar el rol del abogado en tanto que va a aportar lo que se espera que diga la regla, ¿no? Entonces quería saber que si puede profundizar en ello. Muchas gracias. Claro. Sí, Mauricio. Bueno, brevemente, ¿no? Ciertamente son dos asuntos cruciales, ¿no? Con relación a lo primero, con relación a los tribunales constitucionales, bueno, no es algo, no es preocupante que cumplan su trabajo, ¿no? Decidir las controversias que se les plantean, y las tienen que decidir en un sentido o en otro. Lo preocupante es lo que observo en el mundo académico de tomar las sentencias de los tribunales constitucionales como una especie de verdad jurídica, un elemento nuevo del sistema que ahora se convierte en realidad sobre la que yo tengo que reflexionar. No, en lugar de cuestionar el contenido, cuestionar el argumento, cuestionar las razones, cuestionar las bases de la decisión, tiendo a considerarla como algo que se ha incorporado como si fuese una ley nueva, una reforma constitucional, y que ahora limita mi reflexión sobre el derecho porque es parte del derecho. Esa visión muy pasiva,
es preocupante, la verdad es preocupante. Yo creo que no contribuye en absoluto al desarrollo del conocimiento jurídico crítico. Lo otro, lo de las definiciones, bueno, tiene muchos motivos. Yo veo allí un motivo específico que es esta pretensión, digamos, totalizadora del Estado de nuestro tiempo, sea el Estado socialista o el Estado social, que no solo quiere regular la conducta, sino que quiere definir el pensamiento también. Es decir, quiere decirnos cómo debemos hablar y cómo debemos pensar. Y por eso las leyes ya no contienen simplemente reglas de conducta como antes, sino que están llenas de definiciones, que son eh, indicaciones acerca de cómo debemos hablar. Es decir, esta palabra significa tal cosa y así debe ser usada a partir de ahora. Este concepto eh, tiene este alcance y así debe ser entendido. Y esto está dirigido no solo a los operadores jurídicos o a los ciudadanos, sino también a los abogados, a los juristas, a los profesores. Es una limitación ya no de la conducta, sino del pensamiento. Por eso yo tiendo a estimar esta nueva técnica legislativa, esta técnica legislativa completamente distorsionada, como un esfuerzo por modelar el comportamiento social y el pensamiento social. Y esto es, por supuesto, lo más grave. Creo que esto hay que resistirlo. Hay que recordar aquella vieja máxima de los juristas del siglo XIX y anteriores, que insistían en que no es trabajo del legislador definir, que esto debe ser reservado o debe dejarse al jurista, porque en la comunidad de juristas se puede debatir una definición, se puede analizar, se puede criticar, puede haber una teoría u otra, pero si ya se fija una definición en la ley, bueno, se está evitando, se está limitando, se le está poniendo fin antes de comenzar el debate teórico. Ya lo que había que decir está dicho en la ley y el jurista acostumbrado, digamos, un enfoque positivista del derecho, así, muy pasivo, muy sumiso, bueno, tenderá a ver esa definición como si fuera una norma que tiene que acatar y seguir. Esto es, desde luego, algo completamente inconveniente, tampoco favorece la formación de un conocimiento crítico. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, lo escucho. Ángel Dávila. Sí, mi nombre es Mario Guaño. En el grupo nos Mario. proporcionó el link y me parece que de ahí me sale el nombre que nos compartió del compañero. Bueno, yo quería hacer una apreciación. Bueno, en primer lugar, agradeciendo el esfuerzo de la universidad por abrir estos espacios para el diálogo, para ampliar conocimientos. Bueno, en este sentido, yo quería hacer hincapié en una reflexión que al escuchar este seminario es que la diversidad de los criterios en la actualidad, obviamente esta diversidad eh, genera ciencia, genera criterios, pero esa diversidad al transformarse en leyes, tenemos un conflicto bien grande, el choque prácticamente de posturas diferentes en el ámbito de política o en el ámbito de la jurisprudencia. Existe este conflicto porque a veces el tema político influye tanto en este tipo de conocimientos que intentan inducir a las minorías en cambiar criterios o a su vez intentar menoscabar derechos que ya se ha conquistado mediante la Constitución, y en cuestión de derechos prácticamente no está dicho nada aún. Más de este problema generado en Latinoamérica, que en cambio de gobiernos de izquierda o de derecha, genera este conflicto y este choque de conocimientos o de pensamientos que influyen bastante en la decisión del pueblo y está parcializado para generar conocimiento también. En la actualidad he visto muchos escritores generar libros en cuestiones
de gobiernos anteriores, ¿no? Generando una crítica constructiva al aparentemente ellos y generar un criterio parcializado, pero detrás de este tema está un interés político que siempre va a estar enmarcado en el conocimiento que se intente generar en las posteriores generaciones. Gracias, Mauro. Sí, profesor, buenas tardes con todos los presentes. Yo quisiera hacer una pregunta, entendiendo ya mucho mejor después de sus valiosas explicaciones a lo largo de todos estos días y el día de hoy respecto del conocimiento jurídico del derecho y obviamente de la epistemología. eh, ¿Hasta qué punto, y le hago la pregunta enmarcada un poco en nuestra realidad ecuatoriana, ¿hasta qué punto los saberes jurídicos que todos conocemos han sido construidos con una visión, podemos decir, eurocéntrica, pueden seguir siendo válidos para interpretar y aplicar el derecho en contextos pluriculturales como el nuestro? Y cómo deberíamos manejar eso, aquello? Porque aquí sí veo que en el ámbito de la justicia constitucional, tal vez me equivoque, pero puedo notar que sí hay un choque jurídico entre las tradiciones y el derecho que podemos decir ordinario o común. Y lo bueno, la Corte nuestra Corte Constitucional le ha dado últimamente, a raíz de unos 3 años de acá, pues una presencia mucho más fuerte al derecho indígena, que se aparta de estos criterios que hemos estudiado. O estoy equivocado, tal vez no se aparte y lo estoy viendo de forma diferente. Esa es la pregunta, profesor. Muchas gracias. Sí, gracias, Pablo. Bueno, ciertamente has mencionado un tema fundamental y está muy relacionado con con lo que yo planteaba. En Venezuela, esos conflictos no se plantean con tanta intensidad como en otras naciones, Ecuador, Bolivia, Perú. Es decir, me refiero a estos conflictos que tienen que ver con el concepto de sistemas jurídicos plural. Pero ciertamente hay un problema del que es difícil, escapar, porque toda la tradición jurídica, digamos, latinoamericana, se basa ciertamente en la idea que tú has llamado eurocéntrica, europea, del derecho como un sistema unitario, un sistema que tiene un fundamento único de validez. La propia noción de sistema jurídico, de ordenamiento jurídico, implica esta idea del fundamento único, ¿no? De una regla o de un concepto que está en el vértice del sistema y del que se deriva la validez de todo lo demás. Y normalmente se ha entendido que ese punto final, superior, fundamental, es la norma constitucional. Y entonces, cuando se trata de culturas que tienen valores y formas de vida familiar, económica, conceptos muy diversos sobre la responsabilidad penal o civil o el intercambio comercial. Cuando se trata de culturas así, es difícil formular pautas que abarquen, digamos, a las diversas culturas que hacen vida en un mismo país. Y eso plantea ciertamente el problema del pluralismo jurídico. Esto es, no tengo una respuesta para eso. Creo que es un tema complejo que vale tratar mejor en otra ocasión con más detalle, pero ciertamente toda nuestra idea del derecho se basa desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, se basa en la idea de que el sistema jurídico tiene un único fundamento y que todo lo que existe dentro digamos, de la sociedad que regula ese sistema debe someterse a las reglas fundamentales del sistema. Esto es muy difícil hacerlo cuando se trata de culturas completamente distintas.
esto es muy difícil. No sé si hay una forma de hacerlo. Creo que en algún punto necesitas cuestionar o poner a un lado esa idea tradicional de la Constitución como una norma que debe abarcar la totalidad de las cosas, de los comportamientos, de las instituciones, de las formas de vida que ocurren en un territorio dado, porque no hay modo de encontrar una pauta aplicable de manera global o de manera general. Creo que es un problema muy serio. Entre nosotros, como dije, no se plantea con tanta fuerza, pero sé que en otros países latinoamericanos sí. Ciertamente, para concluir mi respuesta, creo que es muy difícil tratar de encontrar, o es imposible tratar de encontrar una solución adecuada a este problema, manteniendo esa idea del fundamento o del sistema jurídico de tipo jerárquico, de esa forma piramidal que tiene en su vértice una única norma que fundamenta la totalidad de las otras normas del sistema. Si mantienes esa idea del sistema jurídico, creo que es imposible encontrar una solución adecuada a ese problema. Sí, muy buenas tardes. Doctor, una consulta. Entendería yo de lo que hemos visto en clases, de que ha estado predominando y ha estado en auge la ciencia, la lógica, la razón en todas las ciencias. Entonces, ¿por qué en forma precipitada y en picada se cayó en esto del fraccionamiento ideológico? Sí, bueno, no, lo veo como un proceso que ha llevado mucho tiempo, no es algo que haya sucedido de forma precipitada, ¿no? Sino algo que tiene muchos años. Yo diría que por lo menos desde la mitad del siglo pasado se ha venido desarrollando, ¿no? Es decir, los cambios posteriores, los cambios en la teoría jurídica y en el derecho posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cambios que involucran una transformación completa del Estado, de la época, de los fines, de los propósitos prácticos del derecho y cambios, digamos, en la vida moral e intelectual, se han ido desarrollando poco a poco y solo hasta hace algún tiempo hemos logrado ver con claridad hacia dónde apuntan o cuáles son las consecuencias que podrían generar en el plano de la teoría jurídica, de la elaboración del conocimiento jurídico. Pero realmente no son procesos nuevos, tienen más de medio siglo dándose lentamente y acumulando sus efectos. Solo que ahora creo que somos capaces de ver con cierta nitidez todo lo que ello implica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. William Valle. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí. Sí, verdad. Felicito a la universidad, doctora, por un tema muy importante que solo el título nos pone a pensar con bastante dedicación, como es la construcción del saber jurídico en nuestro tiempo. Desafíos de la epísteme en el mundo del derecho. Obviamente, la construcción del saber jurídico en nuestro tiempo son desafíos de la epistemología en el mundo del derecho, como se refiere, que obviamente se refiere a la reflexión sobre cómo se genera y se entiende el conocimiento jurídico en la actualidad, que es muy importante para, como decían, los desarrollos de nuestros trabajos de tesis doctorales en el futuro y para todo el quehacer del jurista en el medio, ¿no? Esto incluye desafíos que enfrenta la epistemología jurídica, como decimos, en el contexto del derecho. Y ahí obviamente vienen algunas situaciones de análisis, como son los métodos de investigación, como son las teorías de conocimiento y las diferentes perspectivas que se utilizan para comprender el derecho dentro de un contexto social y legal específico.
La pregunta es, tomando en consideración las diferentes perspectivas y las teorías del conocimiento, generar la construcción del saber jurídico es siempre mantener vigente las escuelas clásicas del derecho, de la teoría del conocimiento, para poder construir. No es que se ha visto en nuestro modo, en nuestro medio de alguna manera que se pretenden divorciar o separar entre una y otra escuela del derecho, o es que a su criterio considera que deben siempre permanecer y obviamente compensarse o ayudarse la una de la otra para poder hacer, elaborar una mejor construcción del saber jurídico para nuestro tiempo. Esa es la pregunta, doctor. Su opinión sobre lo que le menciono. Gracias. Sí, gracias, William. Mira, no, te diré que a mi juicio, esas escuelas tradicionales que tienen un enorme valor, es decir, me refiero tanto a las escuelas de metodología jurídica dentro de la ciencia del derecho como a las escuelas de filosofía del derecho, de teoría general del derecho, esas escuelas siguen teniendo mucho valor. Sin embargo, realmente pienso que en este momento no son capaces de ofrecer, digamos, una visión coherente de lo que ocurre dentro de la reflexión jurídica. Creo que hay mucho trabajo teórico por hacer en ese terreno. No las descartaría, es decir, no las pongo a un lado como cosas que hay que desechar o como que ya cumplieron un ciclo y no tienen nada interesante o útil que decir, sino que creo que en las circunstancias actuales no permiten, porque se basan en ciertas premisas que ya no se dan, no permiten elaborar una reflexión realmente rigurosa y completa y armónica sobre lo que ocurre en el mundo jurídico actualmente. Más bien creo que hay que trabajar mucho en esa dirección. No veo ahora una teoría, digamos, omnicomprensiva, es decir, comparable a las que conocimos antes, una teoría con una pretensión de totalidad que pueda ayudarnos de inmediato a manejar estas cuestiones. Creo que es algo que está en buena medida por hacer. Muchísimas gracias, profesor Aninowska, muchísimas gracias, profesor Francisco, de verdad que magistral, bueno, brillante iniciativa y magistral episodio el que hemos visto el día de hoy. Fíjense, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? En nuestra actualidad, hemos visto cómo las comunicaciones y las redes sociales han tendido hacia el tema de la inmediatez, ¿no? Y pudiera ver yo que así como el tema de las comunicaciones y las redes sociales, el conjunto o el común de las ciencias ha tendido hacia ese tema de la inmediatez, la tangibilidad, lo palpable, la ciencia aplicada, ¿no? Pregunto, y lo dejo acá evidentemente para la consideración del profesor, ¿cuál cree usted, profesor, que sería el principal obstáculo por el que en materia de producción y desarrollo de ciencia jurídica pura, o cuál sería la fuente de lo que pudiésemos ver nosotros como el estancamiento en la producción de conocimiento científico puro, que nos ha llevado al tema de que por lo inmediato solamente nos concentramos en aspectos puntuales del derecho, pero no en desarrollo de ciencia, sino en ir amoldando el derecho a las conductas, pero no hablar acerca de todo ese tema filosófico, todo ese tema científico que debe estar detrás del ejercicio profesional. No sé si me expliqué claramente. Sí, Carlos, gracias. Bueno, yo creo que lo mencioné en otra intervención, en otra pregunta.
Yo dije que el problema central para mí en este momento es el problema del concepto de derecho. Sobre eso tenemos muchísimas dudas, muchas interrogantes, muchos debates, muchas discusiones. Es decir, no sabemos exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de derecho. Es decir, la visión tradicional, digamos, positivista del derecho como sistema de normas que a veces daba lugar a discusiones con los institucionalistas que decían, bueno, el derecho no es norma, es institución, o es norma e institución, pero no es solo norma. Ese concepto que más o menos ofrecía cierta claridad, ¿no? por mucho que se le critique, es un concepto que permitía la elaboración doctrinaria, la elaboración intelectual. Ese concepto ya no tiene mucha vigencia, así que no lo podemos descartar completamente, no lo podemos desechar, es imposible, pero no es suficiente para entender lo que el derecho es hoy. Entonces, dado que no estamos atravesando un momento en el que discutimos sobre la base del conocimiento científico sobre el derecho, que es el concepto de derecho, bueno, es evidente que esto tiene efectos, no puede no tenerlos en la elaboración de la reflexión sobre un objeto que no sabemos exactamente cuál es o cómo está constituido o de qué se compone. Pienso que una precisión futura que se producirá no sé cuándo, no sé en qué momento, pero una precisión futura, una determinación futura de este problema sobre la que haya cierto consenso teórico, doctrinario, bueno, ayudará como a restablecer la normalidad en la elaboración del conocimiento y a restablecer eso a lo que te referiste, como la preocupación por los grandes temas, por los grandes problemas, por las grandes cuestiones, las grandes preguntas de la ciencia jurídica. Pienso que si respondería sí, creo que ese es el punto central de la situación. En un cierto momento dejamos de tener claridad acerca del concepto de derecho, acerca de cuál es el concepto, el contenido del concepto de derecho. Mientras no restablezcamos la claridad sobre esto, bueno, el conocimiento no va a ser lo armónico, lo coherente, lo riguroso que quisiéramos. Visto que no hay otra pregunta o comentario, daríamos, profesor, por concluida la clase abierta. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por estar allí y sus intervenciones tan interesantes y tan oportunas, ¿no? Y nosotros las gracias a usted por estas reflexiones, parte de su seminario doctoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los estudiantes de la clase, a los profesores participantes como asistentes y a nuestro muy querido padre Eduardo Soto Páez. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿sí? Gracias, Francisco. Un abrazo. Hasta luego, Ninoska.